Vamos a poner, si me ponen el informe técnico, por favor. Como comentó el doctor José Luis Salomía ayer cumplimos 200 sesiones de información, 200 conferencias de prensa sobre COVID-19, sobre salud, sobre la respuesta del gobierno mexicano a esta epidemia. Hoy, por lo tanto, es la 201. Y llevamos 111 días en este proceso de nueva normalidad que, recordamos a la población, no significa en modo alguno el final de la epidemia, no significa en modo alguno regresar a las actividades convencionales. Lo que significa es que mientras la epidemia siga activa y sigue activa en todo el mundo sigue activa la epidemia de COVID-19, la pandemia, necesitamos tener en todo el mundo modos diferentes, modos especiales de relacionarnos en el espacio público. En México a todo esto le hemos llamado la sana distancia, inició con una jornada nacional y a partir del 1 de junio pasó a ser una actividad directamente coordinada por las entidades federativas y en el panorama nacional, articulada a través de un semáforo de riesgo que nos permite estimar el riesgo, el peligro de que usted pudiera contagiarse de COVID por la entidad federativa en la que vive, por la intensidad epidémica de COVID-19 en la entidad federativa donde usted vive. O incluso a nivel municipal puede haber una diferencia importante entre municipios de un mismo estado entre las intensidades epidémicas. Las actividades de prevención, nos gusta recordarlas periódicamente, de manera especial los viernes o los domingos, son 5 elementos básicos. Mantener la sana distancia, es decir, procurar en todo momento tener una distancia preferentemente de 1,5 metros o 2 metros respecto a otras personas. Esto aplica específicamente o de manera particular a la vía respiratoria, nariz y boca, que no estemos cercanos. Si estamos a un lado o en la espalda no pasa nada, pero que no estemos cercanos en la vía respiratoria. Segundo, lavarse las manos continuamente, 10, 12, 15 veces, 20 veces al día. Nunca será demasiado, siempre que haya agua y jabón, utilizar agua y jabón, cuando no lo haya, utilizar alcohol desinfectante. Tercero, utilizar el cubrebocas. El cubrebocas, como hemos dicho incansablemente, es un instrumento auxiliar de la prevención, no es ni la fórmula única ni el mecanismo único de prevención, pero sí ayuda a disminuir la probabilidad de que el virus SARS-CoV-2 y varios otros virus salgan de nariz y boca de la persona que pudiera estar enferma, que pudiera estar temporalmente viviendo con el virus SARS-CoV-2. Y es una barrera física que evita esa salida a través de partículas líquidas o de aerosoles. No lo es, y siempre lo advertimos, una barrera de protección absoluta para aquella persona que quisiera resguardarse del virus SARS-CoV-2, como nos queremos resguardar, desde luego, todas las personas. Entonces, hacemos esa advertencia para que usted tenga claro lo que sí es y en lo que sí ayuda, pero también que tenga claro en lo que no ayuda y no se confíe pensando que por traer el cubrebocas ya puede disminuir la distancia o ya puede olvidarse del lavado de manos o ya puede salir a la vía pública cuando no sea indispensable. Cuarto elemento importantísimo es seguir teniendo cautela, no salir a la vía pública si no es indispensable. Desde luego, conforme el tiempo ha pasado y siguen las semanas y los meses de esta epidemia en todo el mundo, incluido México, empieza a cansarse la sociedad y empieza a necesitar actividades en la esfera pública. El espacio público es la calle, las plazas, el transporte público, los centros de trabajo, etcétera. Pero es importante resguardarse lo más posible, y en especial en las personas que tienen mayor probabilidad de complicarse en caso de tener COVID. Adultos mayores de 60 años, personas que padecen enfermedades crónicas, en particular diabetes, obesidad, sobrepeso, personas que fuman y padecen, por lo tanto, una afección que se llama tabaquismo, pero que además es causa de múltiples otras enfermedades, como lo hemos repetido aquí en varias ocasiones. Personas que tienen inmunosupresión, personas que viven con VIH y tienen una importante afección del sistema inmune, entre varias otras, mujeres embarazadas también. Y quinto y último, que también es muy importante, es si usted tiene síntomas, si usted tiene fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, piense que puede tener COVID. En primer lugar, procure no salir a convivir al espacio público,
a las plazas, al transporte público, con sus familiares, con sus vecinos y vecinas. Pero si usted tiene esos síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, piense que tiene COVID. Y si además tiene más de 60 años de edad, o padece diabetes, obesidad, sobrepeso, o incluso basta con que usted tenga familiares en primera línea, mamá, papá, hermanas, hermanos, incluso hijos, que padecen diabetes, considere que usted es una persona que tiene mayor riesgo, mayor probabilidad de complicarse. COVID es una enfermedad que puede causar una enfermedad leve, una condición leve, que en 14 días se quita espontáneamente, porque el sistema de defensas, el sistema inmune, responde y ataca y limita y elimina el virus SARS-CoV-2. Pero si usted tiene una de esas condiciones, la edad, 60 años o más, enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, tabaquismo, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónicas, inmunosupresión, considere que usted podría complicarse. Y si no es usted, puede ser un familiar. Si un familiar está padeciendo esta situación y tiene estas condiciones que le llamamos de riesgo, debe ir a atención médica lo más pronto posible. Si usted se espera, podría ser demasiado tarde. Por favor, acuda al hospital, que le valoren, que identifiquen su riesgo, que se aseguren que no está teniendo una complicación pulmonar. COVID causa una neumonía muy grave que puede ser letal. Hemos hecho este llamado repetidamente, pero lo seguimos haciendo porque todavía vemos que hay una cantidad importante de personas que llegan demasiado tarde a los servicios de salud. Se esperaron 1, 2, 3, 4 días y cuando llegan los servicios de salud tienen un extenso daño pulmonar que hace muy difícil poder cambiar el rumbo de las cosas. Por favor, no se espere. Vamos a iniciar con el informe técnico. Pasamos a ver esta gráfica, esta curva epidémica que presentamos todos los días, es semejante a la que presentó ayer el doctor Alomía, pero vamos indicando los cambios que pudieran estar ocurriendo día con día, aunque ustedes la vean igual, cada día es distinta. No se ven los cambios porque esto está por semana, pero cambian algunos de los elementos, desde luego también los números que siempre pondremos aquí con total claridad y total transparencia, los ponemos aquí y están siempre también en el informe técnico en el portal web coronavirus.gov.mx. Lo que vemos aquí, como siempre, es el número de casos que se mide por el tamaño de estas columnas, de estas líneas. Entre más altas, más casos se registraron con inicio de los síntomas en la semana que está indicada por números en este eje horizontal de la gráfica. Empieza siempre en la semana 10, que es la primera semana de marzo, en donde tuvimos el primer caso, en realidad un día antes de la primera semana de marzo, y siempre se corta 2 semanas antes de la semana vigente. Hoy estamos en la semana 38. Se corta en la 36, es convencional en México y en el mundo no dejar las últimas 2 semanas porque es un periodo de acumulación de datos que pudieran hacer inestable la interpretación. Uno podría pensar que hay un descenso creíble de la epidemia si uno incorpora las últimas 2 semanas. Hay que quitarlas y hay que presentar donde ya los datos son estables, donde efectivamente, y seguimos diciendo este mensaje con claridad, vemos un descenso sostenido de la intensidad epidémica. ¿De qué manera la medimos? Hay algunos indicadores, revisémoslos nuevamente. En la semana 29 llegamos a una proporción, un porcentaje de confirmaciones de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2. Entre aquellas personas que tuvieron síntomas propios de COVID, se les tomaron muestras de líquidos respiratorios para una prueba de laboratorio y en esa semana hasta el 57% resultaron positivas. Posteriormente, de la semana 29 en adelante, vean ustedes que esta línea desciende y hoy está en 39%. 39% es la probabilidad de que una persona que tiene los síntomas propios del COVID realmente los tenga causados por el virus que causa COVID, SARS-CoV-2. Este indicador es muy importante porque en México y en el mundo se considera indicativo del cambio en la intensidad epidémica. Entre más bajo sea, menor actividad epidémica de esta pandemia de COVID-19 en México o en el mundo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva otros indicadores importantes. Ahí está el resto de la información y tenemos los casos estimados en donde agregamos precisamente
el número que corresponde a 39% de aquellas personas que fueron identificadas con síntomas de COVID. Técnicamente le llamamos casos sospechosos, personas que se sospecha pueden tener COVID-19, y hasta el 39% en la semana 36 pudieron ser realmente infección por SARS-CoV-2, es decir, COVID. Tenemos esa suma, también vemos lo que se ha visto consistentemente, que precisamente en la semana 29 es donde llegamos al punto máximo de la epidemia en México, cuando agregamos a nivel nacional todos los datos. Hemos aclarado también en múltiples ocasiones que la curva epidémica, es decir, los famosos picos que mucha gente sigue teniendo inquietud al respecto de ellos, se presentan de manera distinta en cada entidad federativa. Hay entidades federativas como la Ciudad de México que llegaron a un punto máximo alrededor del 8 al 10 de mayo, hay otras que llegaron a puntos máximos más tardíos. Cuando agregamos todos los datos tenemos la curva nacional y lo que vemos es que el punto máximo ocurrió en la semana 29. Posteriormente empezó a descender, hemos tenido semanas donde no hay cambio y luego hemos tenido descensos y ahorita estamos a un día de cerrar la semana con -1. Recordarán que abrimos el domingo pasado la semana 36 de información, durante la semana 38 con -6. Y advertimos lo que lamentablemente puede ocurrir cuando empieza una diferencia tan pequeña, a lo largo de la semana, conforme llegan los nuevos datos, se empieza a borrar esa diferencia. Podría ser que mañana, que cerramos esta semana de información, terminemos con -1 o incluso terminemos sin cambios. Es la manera en que se comporta la epidemia, disminuye, a veces se estanca y a veces disminuye. Otro dato importante es el porcentaje de casos que resultan en los últimos 15 días. También hemos insistido, parece que no hay una claridad al respecto en algunos medios de información que siguen sumando y sumando y sumando y sumando y sumando todos los casos que se han presentado en México desde el 28 de febrero. No pasa nada con hacer sumas, no pasa absolutamente nada, pero es claro, y la sociedad debe saberlo, que se les está comunicando un mensaje equívoco, erróneo, técnicamente incorrecto, porque lo que le están comunicando a usted es que en México en este momento tenemos más de 650,000 personas que tienen COVID. No es así. A lo largo de las semanas y meses que han transcurrido desde el 28 de febrero, en México hemos tenido cerca de 600 o más de 650,000 personas que en algún momento tuvieron COVID. Pero en este momento no tenemos 650,000 personas que han sido confirmadas con COVID, porque 80% de los que tuvieron ya lo superaron. Desafortunadamente algunos, más de 70,000, 72,000, tuvieron una enfermedad tan grave que les causó la muerte. El resto, las personas que se recuperaron, ya no son casos, ya no infectan, ya no tienen necesidades de salud, y tenemos en este momento 34,000 personas que han sido confirmadas en los últimos 14 días. Y como hemos dicho también en innumerables ocasiones, la vigilancia epidemiológica no pretende sumar absolutamente todos los casos. Retomo un concepto que hemos hablado de él varias veces: inconmensurable. Inconmensurables son estos fenómenos absolutamente masivos que no se pueden medir de manera directa. La vigilancia epidemiológica no es estadística de salud, no pretende hacer una cuenta exhaustiva de todos los casos por múltiples razones, dos principales. Eso no contribuye a el proceso de reconocimiento de la epidemia ni a su control. En cambio, sería, y esta es la segunda razón, extremadamente costoso, no solo en dinero, sino en operaciones de trabajo para hacer esta cuenta de casos. No siendo útil, o siendo mínimamente útil, hacer una cuenta exhaustiva y siendo extremadamente dispendioso, ningún país del mundo, ninguno, tiene el propósito de contar todos y cada uno de los casos en un proceso de vigilancia epidemiológica. Existen otros mecanismos para identificar la carga general de la enfermedad, incluyendo la mortalidad, como hemos presentado recientemente, los ejercicios de mortalidad en exceso, y lo seguiremos presentando. Vamos a terminar el informe técnico mostrando la ocupación hospitalaria, que sería otro de los indicadores. Si me pasa la siguiente diapositiva.
Se lo agradezco. Ahora que aparezca la siguiente diapositiva, les mostraré la gráfica de columnas que hemos presentado. Aquí está, donde vemos en la columna de la extrema derecha lo que representa la ocupación hospitalaria nacional. El color rojo muestra el porcentaje respecto al total, que es 100%, en este caso 30%, de camas que están ocupadas por personas que padecen COVID y han necesitado ser hospitalizadas. Y seguimos viendo que solo 2 entidades federativas, en este caso Nayarit y Colima, Llano Nuevo León, tienen ocupaciones superiores al 50%, el resto ya no lo tiene, el resto ya tiene muy poca ocupación hospitalaria. Aquí vemos, aprovechando que está nuestro invitado, el secretario de Salud de Oaxaca, que Oaxaca tiene ya solo 22%. Y en la última diapositiva del informe técnico vemos la misma idea, pero para camas de medicina crítica, camas que han sido expandidas, reconvertidas para atender a personas que necesitan ventilación mecánica, monitoreo intensivo de sus signos vitales, equipos especiales de atención, bombas de infusión, etcétera, etcétera. 25%, es decir, la cuarta parte de las camas en estas características o con estas características están ocupadas, pero el resto, 3/4 partes, no lo están. Y ninguna entidad federativa, esto ya desde hace más de 2 semanas, tiene ocupaciones superiores al 50%. Ninguna en este momento. Recordar por qué es importante la ocupación hospitalaria, no porque sea un fin en sí mismo. Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica, es una noticia, no es un artículo científico, que habla sobre México y asume cosas. Vamos a invitarles a ver si quieren venir a una de nuestras conferencias de prensa para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también, como si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo. No lo es uno de muchos. Segundo, como si fuera un objetivo en sí mismo, mantener las camas vacías. No es así. Las camas, mantenerlas vacías es para poder atender a personas. Desde hace muchas semanas ya están muy vacías porque hemos pasado ya el pico, el acné, desde la semana 29, el acné, el punto máximo de la epidemia. Pero tenerlas vacías es un mecanismo, un medio para lograr garantizar que toda persona que tenga COVID suficientemente grave tenga un sitio donde atenderse y con ello disminuir la mortalidad tal como se ha logrado, a pesar de lo doloroso que es tener más de 72,000 personas que han perdido la vida de esta enfermedad que es letal, de esta enfermedad que afecta a todo el mundo.